Un aparato tegumentario, pero en realidad es un órgano, es el órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel, que cubre todas las superficies externas. Ahora, hay contacto con el interior de nuestro cuerpo a través también de la piel. O sea, hay zonas de transición, por ejemplo, hacia la boca, los genitales, la región anal, pero todo lo que está alrededor es piel. ¿Sí? Y gracias a las estructuras que se encuentran en este órgano, pues vamos a tener una infinidad de funciones. Por ejemplo, gracias a nuestra piel, tenemos esa inmunidad congénita. Hay personas que nacen sin piel, pues creen que hay alguien que nace sin piel. Sí hay personas, ¿no? O sea, cuando nacen, toda la piel se les cae. Pues son sujetos a muchas infecciones. Por ejemplo, cuando alguien se quema, puede tener desequilibrio electrolítico, pero también infecciones, porque no tiene esa barrera que cubre el resto de su cuerpo. También la piel nos ayuda a regular nuestra temperatura, gracias a ciertas estructuras que se encuentran dentro de las partes internas de nuestra piel, como las glándulas sudoríparas, que vamos a ver la siguiente clase mañana. También, bueno, gracias a eso, a partes que existen en nuestra piel, podemos en estos días, no sé, tener, o como parte de un sistema de conducta social, ¿no? Que si tiene el pelo muy bonito, muy claro, que si es güero, o sea, esas conductas y normas también es gracias a nuestro color de piel, o nuestro tipo de piel, o nuestro color de pelo y nuestro tipo de pelo. Entonces están asociadas también con nuestra relación con las demás personas. Incluso hay algunos elementos que quedan muy firmemente adheridos a ciertos tipos de pelo, de esos anexos cutáneos de nuestro cuerpo, para poder atraer a personas del género opuesto o al mismo género, dependiendo, ¿no? De preferencias sexuales. Y se hacen también muchos vínculos gracias a esos aromas que una mente percibe cuando son inhalados. Entonces, la piel sirve para muchas cosas y, por supuesto, hay que cuidarla muy bien. Parece clase de estética, ¿no? Bueno, pero es que mucho de esto, lo que ustedes van a ver, y es cierto, cuando dejan de darle ciertos cuidados a su piel, empieza a haber mucho, empieza a existir manchas, arrugas, que se reseca, o etc. La piel, que más o menos es el 16% del peso corporal total de nuestro cuerpo, se divide en dos porciones específicamente, la epidermis y la dermis. Epidermis y dermis. La epi significa sobre, epi sobre la dermis. Epidermis es epitelio plano estratificado, que en este caso siempre va a estar queratinizado, y de hecho va a ser una queratina sin núcleos. A ese tipo de queratina se le conoce como ortoqueratina. Ya no hay organelos, ya no hay núcleos, ya no hay absolutamente nada, solamente el cuerpo celular, ¿okay? Y forma esa capa más gruesa para protección. Y recuerden, ese tipo de epitelio es básicamente para protección, básicamente, pero también tiene funciones, por ejemplo, de transporte y de absorción. ¿Qué podemos absorber ahí? Aparte de agua, ¿qué más podemos absorber? Sí. Calor. Aparte de agua, ok. Hay los rayos solares, las emisiones radioactivas de nuestro sol, nos ayudan y nos pueden perjudicar también. Pero gracias a este epitelio se puede absorber los rayos ultravioleta o UV y todos los tipos de radiación que puedan existir. A las ondas de radio se pueden absorber, imagínense. Esta piel va a absorber esos rayos UV, UVA o UVB, y se va a generar en esta parte, en esta porción, la síntesis o el inicio de la síntesis de vitamina D. Entonces absorbe muchas cosas.
pero también esos rayos, y que aquí, en esta parte, se va a llevar a cabo el inicio de la síntesis de la vitamina D. ¿En la dermis sería? En la dermis, exactamente. Pues incluso también ayuda para complementar la osificación de los huesos. La vitamina D es importantísima para que se fije el calcio y todo el resto de los minerales en esa maraña de tejido de colágeno, de matriz ósea, para que sea firme. Bueno, entonces, la piel está formada por epidermis y dermis. Hay algunas partes de nuestro cuerpo en las que hay pieles gruesas y epidermis gruesas también, y piel más delgada y también, por lo tanto, epidermis un poco más delgada. ¿Sí? El número de capas de este epitelio disminuye, por ejemplo, en las pieles delgadas. ¿Dónde podemos tener piel gruesa? Gruesa. Palmas de las manos, plantas de los pies, por ejemplo, o esta zona, una piel muy gruesa. Es ahí, principalmente en las palmas y plantas de los pies, donde esta capa o esta epidermis es sumamente gruesa también, y estas van a carecer de anexos cutáneos, excepto de glándulas sudoríparas. Digo, casi todos les sudan las manos, ¿no? Cuando están nerviosos, cosas así. Entonces ahí tenemos una gran cantidad de glándulas, principalmente sudoríparas. En el resto de la piel, que es más delgada, por ejemplo, en la parte interna del brazo o de las piernas, si alguien los pellizca ahí, por ejemplo, pues es una piel muy delgada. Esa va a tener una gran cantidad de anexos cutáneos, muchos, todos, incluyendo glándulas sudoríparas. ¿Qué significa eso de anexo cutáneo? O sea, no es la piel, bueno, en realidad no es piel. Provienen también, por ejemplo, de algunas estructuras. La epidermis proviene del ectodermo, la dermis proviene del mesodermo, y muchas estructuras provienen, como los anexos cutáneos, de la interacción de ambas estructuras. Por ejemplo, los pelos o las glándulas. ¿Sí? Los anexos cutáneos son pelo, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, las glándulas serosas del oído externo. Esos son anexos cutáneos. El músculo erector del pelo, ese también es un anexo cutáneo. Y obviamente también las uñas. O sea, no son específicamente piel, pero son parte muy importante de esta piel. ¿Cómo se llaman? Sí, de hecho toda la piel tiene anexos cutáneos. Pero, por ejemplo, en la piel gruesa y más que nada en las palmas de las manos, plantas de los pies, carece, por ejemplo, de folículos pilosos. ¿O has visto a alguien que tenga pelos en las manos? Pero seguramente esa persona es muy solitaria. Pero el resto de la piel va a tener anexos cutáneos en general. Y esto ya lo vimos en el primer parcial. Esto ustedes ya lo reconocen, esto es un epitelio plan santificado queratinizado. ¿Me pueden decir las capas que lo conforman? ¿O los estratos? Bueno, está Del más inferior o el que está unido al tejido conectivo. el tejido conectivo, la membrana basal. Primero está la membrana basal, sí. Sí. Ok, muy bien. Más. O zona de membrana basal. No sé, no es un estrato, pero ahora a ver. Estratos de los epitelios. Estratos. Ay, Estratos. a mí se me olvida. Qué barbaridad. Es que no lo he visto, pero se me pasó. No pasa nada. Trata ahí de... A ver, ¿cuál es el estrato espinoso? Estrato espinoso, a ver, señala el estrato espinoso. Ah, ok.
El espinoso está... Ok, ¿cuál es el estrato espinoso? Desde esta porción hasta esta otra. Todo lo que conforma esta parte es el estrato espinoso. ¿Por qué? Porque estas células tienen, pareciera como si fueran escamas o espinas. También algunos le llaman estrato de Malpighi. ¿Okay? En la parte más inferior, en la que está en comunicación con la membrana basal y el tejido conectivo, donde se realizan las mitosis constantemente, ese se llama estrato basal. De base, estrato basal. Este que tiene pues gránulos en su citoplasma, o sea, no nada más es una línea o una hilera de células, es un conjunto de células que están en esta posición. Se conoce como estrato granular. Ahí hay una gran cantidad de filamentos o de gránulos de querato-hialina que le ayudan a la célula a liberar algunas enzimas para deshacerse de los organelos. ¿Para qué? Para que esté constituyéndose esta otra capa, sin núcleos. ¿Cómo se llama esta capa? Córnea, estrato córneo. Aquí puede haber en áreas o de pieles muy muy gruesas una interfaz o células que no se tiñen. Eso se llama estrato lúcido. Ahí está. Alta definición. Muy bien. Ok, ¿qué dice aquí los salgantes? ¿Qué es un queratinocito? Célula de la queratina. Es una célula epitelial que está precisamente en ese tipo de epitelios, en el epitelio plano estratificado queratinizado. Es más, incluso si no están queratinizados también se les puede llamar queratinocitos. Estos son o se consideran células lábiles, o sea que están en recambio constante. ¿Por qué? Tienen que madurar desde que nacen o desde que aparecen después de una mitosis, transformándose en todo el grosor de ese epitelio para llegar a la superficie y en algún momento ya, exfoliarse, para que se los coman los bichos de nuestras camas. O que cuando nos bañemos también se estén despegando, desprendiendo de nuestro cuerpo. De hecho, la gran cantidad de polvo que hay en sus cuartos son precisamente células de los queratinocitos, células muertas, incluso también del cabello. ¿Esto qué será esto? ¿Qué es esto? Y esto. ¿Qué será esto? En un epitelio plano estratificado, que está en un estrato basal. ¿Qué pasará en el estrato? Esto es lo que pasa en el estrato basal, pero ¿qué pasa en el estrato basal de los epitelios? Casi. Es que en realidad los melanocitos no se tiñen más con estas pinturas. Pero sí están ahí. Pero no es eso. ¿Qué es? ¿No? Eso lo vieron con la maestra Brenda, con la química Brenda. O con alguien. ¿Con Blanquita? No. Célula de Aquila. No, pues con razón. Okay. Célula de Aquila. Esto que están viendo aquí es una mitosis. ¿Sí saben qué son las mitosis? Sí. ¿Qué son las mitosis? Diles, por favor. ¿No? Ok. Mitosis y meiosis son las formas en cómo las células de nuestro cuerpo se dividen. Las mitosis se llevan a cabo en células que son somáticas, o sea, en todas las células. Y las meiosis son esas reducciones o divisiones reduccionales que solamente se llevan a cabo en células germinales. Células germinales son espermatozoides y óvulos. ¿Okay? Entonces la mitosis es la forma en cómo nuestras células se dividen.
Las somáticas, exactamente. Esta es una mitosis. Esta es la forma en cómo se está llevando a cabo la división de estas células. ¿Y dónde se llevan a cabo estas mitosis? En el estrato basal de los epitelios. Por ejemplo, en el caso del epitelio planestratificado. Las células que conforman el epitelio o la epidermis son 4: queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. Todas ellas se encuentran aquí. Algunas ocasiones se puede identificar porque no se tiñen. Y básicamente se encuentran todas estas que acabo de nombrar, excepto los queratinocitos, en el estrato espinoso. ¿Estos se encuentran en el tejido? ¿La otra imagen de la piel también, verdad? ¿Cómo? Sí, porque se encontraban en el tejido planestratificado. En la epidermis. En la epidermis. En el basal. En el estrato basal. Entonces vamos a ver cada una. Ya vimos a los queratinocitos, que son células láminas que están reproduciendo constantemente, que conforman ciertos estratos de ese epitelio para llegar a ser queratinocitos en la última capa y después desprenderse. Ese es su ciclo, ¿sí? Es el ciclo normal. De hecho, dependiendo también de la zona, va a haber una gran cantidad de melanocitos o menos de células epidérmicas o más células epidérmicas. Por ejemplo, esta es una piel gruesa y hay una gran cantidad de queratinocitos. En cambio, en esta piel hay mucho menos, ¿no? Espera. Los queratinocitos, ¿no? Son las células que conforman el epitelio planestratificado de la epidermis. ¿Okay? Ahora, los melanocitos son células que provienen de la cresta neural. Llegan ahí, hay una gran cantidad, y van a sintetizar una proteína de este color. Este color es como cafecito. Ese color se llama melanina. Entonces la melanina, ¿sí? ¿Preguntas? Los melanocitos. Sí, claro. Melanocitos, melanina. Los melanocitos van a sintetizar esto gracias a un proceso de conversión de un aminoácido que se llama tirosina. La tirosina viaja a través del torrente sanguíneo, de otras zonas donde está sintetizando este aminoácido, se introduce por absorción a estas células, a los melanocitos, y ellos con una enzima que se llama tirosinasa, la van a transformar esa tirosina por ciertos fenómenos a metildopa, dopa y por último melanina. Y después la van a depositar cerca de los queratinocitos. ¿Ven? Sí. Tirosina. Y la enzima se llama tirosinasa. De los queratinocitos. Pero también tenemos que ver la melanina. ¿Qué va a estimular la melanina? Dos cosas principalmente. La raza que tengamos, ¿sí? Nuestros genes, nuestra información genética y la exposición al sol. Estaba platicando con un amigo en el congreso que, según algunos investigadores, apenas hace 7,000 años, o a lo mejor 8,000 años, se empezó a formar la piel blanca. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de nosotros, o nuestros ancestros, pues eran negritos, porque todos llegamos de una migración de África. Cuando llegaron a Europa, pues ya no necesitaban tanta melanina. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la melanina? ¿Para protegernos de qué?
Aquí está los datos. de los rayos UVA y UVB. Si una persona de raza negra va al Antártico o va a los Alpes suizos y vive ahí durante unos 50 años, imagínense la disminución de sus niveles de vitamina D que va a tener. Eso es lo que les pasaba a esas personas cuando migraron a esos lugares donde no incidían los rayos del sol de forma perpendicular y durante menos horas en el día. Entonces lo que necesitaban es deshacerse de esa melanina, pero eso lo hicieron pues alrededor de unos 2000 o 3000 años. Poco a poco, gradualmente se fueron deshaciendo de ese pigmento y pues ahora tenemos aquí a Caucasia de ese tipo. O sea, son un fenómeno de la adaptación de estos primeros hombres, de esos Homo sapiens. Y los que estaban morenitos, bueno, pues todavía tenemos esa información genética de otros tipos y otras latitudes. Entonces, ahora, otra cosa. Entonces, las personas de raza negra van a tener más melanocitos. No. Todos tenemos exactamente la misma cantidad de melanocitos. A lo mejor las personas de raza negra tengan un poco más grandes esos melanocitos, un poco más grandes los melanosomas. Pero tenemos exactamente la misma cantidad de células todos. ¿Sí? Todos. Y ellos van a tener mayor síntesis para conversión de tirosina a melanina por tirosinas. Entonces todos tenemos la misma cantidad de... hay zonas donde tenemos menos melanina, ¿no? Por ejemplo, las palmas de las manos o las partes internas de los brazos y de las piernas, también las plantas de los pies. Ahí no tenemos tantos melanocitos. Sí, que por ejemplo somos plantígrados y de hecho esos melanocitos estaban en la zona donde sí están expuestos al sol, no en donde nos estábamos sosteniendo en el piso, por ejemplo, o que nos sujetábamos de algunas ramas. Yo todavía lo sigo haciendo. Pero también, por ejemplo, bueno, este pigmento puede estar en algunas zonas con mayor exposición, puede estar presente como manchas. ¿Sí conocen las pecas? Bueno, los melanocitos cuando están estimulándose pueden empezar a hacerlo, pueden empezar a producir su pigmento, pero pequeñas manchitas. Se llaman de hecho efélides. Las pecas, esas manchas, son en muchas ocasiones asociadas con la herencia también, pero otras tantas asociadas a la exposición al sol. En la boca tenemos o no melanocitos. Bueno, sí tenemos melanocitos. Tenemos menos que en la piel, pero aún así tenemos melanocitos en la boca. ¿Por qué? No lo entiendo todavía. Pero tenemos melanocitos y producen pigmentos, son funcionales esos melanocitos. ¿Alguna duda con esto? Bueno, sí. O sea, está relacionada con dos factores. O sea, la síntesis está relacionada con la herencia y con la exposición a los rayos ultravioletas. La melanina tiene que ver, por ejemplo, los pacientes afroamericanos o africanos que tienen las encías de diferente color que nosotros. Ahí es donde actúa la melanina también. También hay muchas personas de razas autóctonas que tienen tenemos pigmentos de melanina en la boca, en encías, en lengua. Y es importante, por ejemplo, ayudarle a la melanina. No nada más que nos expongamos al sol y que se secrete melanina en nuestra piel para que nos proteja de los rayos ultravioleta. Eso, si más las personas que no tienen melanina, se recomienda ampliamente que se coloquen protector solar. Y no del que dice 2, 15, 30, los que dicen factor de protección solar 50 en adelante. Porque si no, van a tener una sobreestimulación de esa melanina que no es suficiente, que eso lo hace posteriormente. Y van a producir primero quemaduras en esta zona y después, durante mucho tiempo, arrugas, principalmente las personas que son de tez muy blanca. Las arrugas, aparte que es un proceso etario de adquisición de
de muchas experiencias, bueno, de envejecimiento. También está relacionado con el tipo de piel. Las personas que tienen una piel más clara son más propensas a presentar arrugas. Y por último, si no cuidamos esta piel, como por los rayos del sol, ya sea de estas células o de estas células, que esta debería ser un melanocito, puede haber cáncer por la exposición prolongada por mucho tiempo al sol. Cáncer de esto o cáncer de esto. Y este es peor que este. O sea, hay el cáncer que es de los melanocitos, que se llama melanoma. Horrible, horrible. Y más se aparece en la boca, imagínate. Y bueno, se puede hacer restricciones, es mucho más fácil de eliminar, pero aún así es cáncer. Si aparece, por ejemplo, de estas células, que se llama carcinoma vasocelular, ese es bien fácil de identificar y de quitar. Pero de los otros dos es un poco más difícil. Todo se puede prevenir. Este tipo de cambios se puede prevenir. Y bueno, aquí la vamos a dejar la próxima clase. Vamos a seguir hablando de las células de la epidermis. Vamos a hablar de la dermis y de los anexos cutáneos.